Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Siempre, todos los días, saludo a todos y a todos les deseo lo mejor para que les vaya bien a sus vidas. Hoy es una gran oportunidad que ha llegado a su vida, la de poder escuchar la palabra de Dios, la que Dios permite que usted pueda escucharla, porque a muchas personas no les llega la palabra de Dios y muchos adolecerán no haberla escuchado. ¿Cuántos hoy hay en el cementerio que nunca le prestaron atención a la palabra de Dios y esperan el juicio final? Y el juicio final les será duro para ellos, porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. Ustedes, los que a esta hora me están viendo, no endurezcan su corazón, déjense guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón, porque la palabra de Dios debe llegarnos a todos. Hay muchas personas ignorantemente que no quieren escucharla, no quieren saber de ella. Recuerdo a dos señoras protestantes testigos de Jehová que decía, César, ¿por qué nos hablas de esa manera? Y yo, porque es que a ustedes les endulzaron el oído cuando vinieron donde ustedes eran católicas. Vino un pastor, les endulzó el oído de unas palabras tiernas, amorosas, románticas, y ustedes, de poca fe, se fueron detrás de ellos. Ahora yo les hablo duro. Y les hablo duro no en el sentido de grosero o patán o con rabia, no. Les hablo duro en el sentido de que la palabra de Dios es una cuestión de salvación, pero también es una cuestión de condenación. Y lo que a ustedes les parece duro es porque les estoy diciendo que es terrible. Y es terrible lo que les estoy diciendo, porque la palabra de Dios los lleva a la salvación si la cumplen y la obedecen, pero la llevan a la condenación si ustedes no cumplen esa palabra de Dios. Así es que deben dejarse guiar de la palabra de Dios para que sean salvos y ustedes no se pierdan en el camino. Vamos a persignarnos, muchachos, escuchemos la palabra de Dios en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Esa es la profecía de Zacarías 8, del 20 al 23. Vendrán pueblos incontables a visitar al Señor en Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos. Todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los de una ciudad irán a otra diciendo, vayamos a implorar al Señor, a consultar al Señor de los ejércitos. Yo también voy contigo. Y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos. Aquel día 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto diciendo, queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, cuando termino de leer esto, lo primero que me salta a mí el recuerdo es al presidente Chávez de Venezuela, que maldijo desde las entrañas de mi ser, maldigo a Israel. Y con eso es que le produjo un cáncer en el estómago por haber dicho esas palabras. Pues aquí se está profetizando Zacarías que todos miran hacia Jerusalén, la tierra de Dios, la tierra del pueblo que Él escogió. Y dice acá que 10 de cada nación van a ir a Jerusalén y van a coger a un judío para que les explique todo el tema de Jerusalén, todo el tema de Dios. Y allí seguramente, yo le decía a mi novia estos días que presentábamos o veíamos un video de Jerusalén, qué rico estar allá. Qué rico ir a caminar esas calles de Jerusalén, por donde Jesús seguramente pasó, por alguna de esas capillas, por alguno de esos templos, seguramente que Dios estuvo ahí. Cuando mostraban, ya me acordé, cuando mostraban simplemente el muro de las lamentaciones, que es lo único que quedó del templo que se había construido allí hace miles de años. Fue lo único que quedó en pie, miles de años digo yo, hace cientos de años, fue lo único que quedó en pie. Y resulta de que le gustaría oír uno de tocar en cuando ese murito,
ir a tocarlo, porque uno sabe que ahí, en ese plan donde está el muro, ahí estuvo Jesús predicando. Sentir esa sensación de reconocer que Jesús estuvo en Jerusalén y que Dios alabó y amó profundamente ese pueblo y lo sigue amando. Hoy nosotros, y yo le decía a mi novia, nosotros lo único que tenemos para decir de Jerusalén es que amamos la tierra de Dios, porque esa es la tierra de Dios. Nosotros como gentiles, qué rico fuera ir a conocer un poquitico esas tierras sagradas. Es lo que puedo decir solamente de eso, y que qué pesar de todos aquellos que no honran la tierra de Israel. Vamos a leer el Salmo 86, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Dios está con nosotros. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se irá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Y vamos a leer el libro, el Evangelio de San Lucas 9, del 51 al 56. Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y les regañó y dijo: ¿no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y se marcharon a otra aldea. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Yo siempre he tenido en cuenta este detalle. Siempre, desde mi juventud, y hoy día, inclusive, muchos piensan como yo pienso, o como yo pensaba. Jesús no ha venido a matar o a destruir a nadie. A nadie. Él ha venido es a salvar al mundo, porque Dios es un Dios lleno de misericordia y amor, y eso lo leímos en el Evangelio del domingo, lo leímos ahora 8 días en el Evangelio del domingo, cuando Él mandó a trabajar a su viñedo en la mañana, en la media mañana, al mediodía, en la media tarde y en la tarde, a gente, y a todos les pagó un denario. Vimos a un Dios lleno de misericordia y amor, incapaz de juzgar a nadie. Y el Evangelio de este domingo lo leíamos, que dio esta parábola a los sumos sacerdotes y ancianos y les dijo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al primero de ellos: ve a trabajar a mi viñedo. Y él dijo: no, papá, yo por allá no voy. Pero luego se arrepintió, recapacitó y fue. Luego le dijo al segundo hijo: ve a trabajar a mi viñedo. Y él dijo: sí, padre, yo voy. Pero no fue. Y le hace esa pregunta a los sumos sacerdotes: ¿cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Y pues ellos coincidieron en lo que todos coincidimos: el primero. El que, aunque no quería ir, terminó arrepentido y recapacitando y dijo: no, yo voy porque es una orden de mi papá. Y fue. Pues bien, hoy el Evangelio nos habla más o menos de lo mismo. Que él de repente le dieron ganas de irse para Jerusalén antes de irse al cielo. Y mandó por delante a sus discípulos que entraron a ese pueblo nómada, a ese pueblo pagano, que es el de Samaria o Samaria, donde son ateos. Odian a los de Jerusalén, como los de Jerusalén odian a los de Samaria. Por eso es que ustedes han escuchado ahí en esa parábola: un samaritano. Detestaban a los samaritanos en Jerusalén, no les permitía que pisaran la tierra de Dios.
Y por eso cuando ellos van a pedir un hospedaje para Jerusalén, esos samaritanos que también detestan a Jerusalén, ¿cómo así? Su maestro va para Jerusalén, aquí no lo queremos recibir, que se vaya. Y por eso ellos vienen todos aburriditos donde Jesús a decirle, Señor, no lo quisieron recibir allá, en esa tierra, en ese pueblo, en esa casa. ¿Qué hacemos? Mandamos a arrojar fuego del cielo a esa casa. Y el Señor inmediatamente los increpa y los regaña. Oigan, a estos, ¿cómo se les ocurre? Ustedes no saben de qué espíritu sois entonces. Nosotros no hemos venido a destruir al mundo, sino que el mundo se salve a través de nosotros, a través mío. Así es que no, si no lo reciben, no pasa nada. Límpese hasta el polvo de los zapatos y sigamos avanzando, que en otra casa, en otro pueblo, en otro lugar, quizás sí lo reciban. Ese es el mensaje de Cristo. Nosotros no hemos venido a condenar a nadie. No, venimos fue a salvar al mundo entero. Y yo lo entendía así, muchachos. Dios es incapaz de condenar a una persona. ¿No ve que es lleno de misericordia y amor? Así lo entendía yo. Hasta que me comencé a ver los videos del padre Luis Toro y entonces empecé a notar una cosa que yo no tenía en cuenta. Por eso es que hay tantas iglesias separadas. Por eso es que hay tantos protestantes. Porque el protestante cree como yo creía. A mí me basta solamente con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y yo ya soy salvo. Yo creía así también. Yo con tal de decirle a mi Señor yo creo en ti, ya soy salvo. Voy a ir a robar. No, yo después de que confiese que yo creo en ti, mi Señor Jesús, ya yo soy salvo. Y entonces ese es el problema de los protestantes. Y ese era uno de mis problemas en mi juventud. Que yo creía que no bastaba sino con decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y ya yo soy salvo. Hasta que vi los videos del padre Luis Toro y me di cuenta de esa otra realidad. Que creer en Jesucristo no es simplemente decir con mis labios yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, y pronunciarlo con mi boca, sino que hay que creerle al Señor Jesús para poder ser salvo. Y ahí volvemos al mismo problema de siempre. Las personas dicen creer en el Señor Jesús, pero cuando Jesús dio la orden, vayan y a quienes les perdoné los pecados, les quedarán perdonados. Ellos dicen, no, yo nunca voy a ir donde un sacerdote que es un hombre igual que yo y un pecador y quizás hasta peor. No le obedece al Señor, luego no cree en el Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Pues yo no creo en eso. Yo creo que eso se lo inventó la Iglesia Católica para que los hombres estuvieran ahí amarrados, pero yo no creo. Pero venga, eso lo dijo Jesucristo en Juan 6:53. No importa, pero mi pastor me dijo que eso es mentiras. Y yo le creo más a mi pastor, no cree en el Señor. Luego, aquí esa teoría que yo estaba diciendo de que todo el que pronunciara con su boca y con su lengua, yo creo en mi Señor Jesús, ya soy salvo, no es así. No es así. Solo se van a salvar los que Dios dice, Señor, Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor. Pero ¿por qué no obedecen lo que yo les mando? ¿Por qué no obedecen lo que yo les mando? Muchos me dirán, Señor, Señor, pero no obedecen lo que yo les mando. Y solamente entrarán al reino de los cielos los que obedezcan la palabra de Dios. Porque Jesús también dice en otra frase, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. Y la palabra dice, yo creo en mi Señor Jesús, debo creerle al Señor Jesús. Quien quiera salvar su vida la perderá y quien la pierda por causa mía la ganará. Todo el que me diga cree en mí se salvará. ¿Y qué es creer en Él? Obedecerle a Él en todos sus mandatos, normas y preceptos. De resto no, muchachos. Por eso yo sigo insistiendo en esa frase de que no hay un solo protestante, no hay un solo protestante que diciendo yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero no le obedece lo que Él le manda, se salve. Aunque la Escritura está diciendo que Él no ha venido a juzgar al mundo.
No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. El Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvarlos. Y la salvación depende de nosotros. El libre albedrío. ¿Cuántos católicos se salieron de la Iglesia Católica, renunciaron del Evangelio que mamá, papá, el abuelo, los bisabuelos, los tatarabuelos se los venían enseñando como un gran tesoro, como una gran riqueza, se lo iban pasando de generación en generación, hasta que llegó a ustedes y ustedes tontamente escucharon a un pastor mentiroso que es un profeta falso, que está escrito en la Biblia, y creyeron que con ello estaba la salvación, y a partir de ese momento comenzaron a apostatar de la doctrina de Cristo, de lo que papá y mamá les había enseñado. Papá y mamá lo bautizaron, papá y mamá le hicieron la primera comunión, papá y mamá le hicieron la confirmación, y ahora en la adultez ustedes creyeron que ellos estaban equivocados, que el pastor sí le estaba mostrando la verdad cuando le dijo un montón de idioteces, de mentiras para convencerlos, y los sacó de la verdadera iglesia. Ahora su fe, que era más o menos firme en Cristo, ya no la tienen, porque Dios dice que al que tiene se le hará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y esos hombres que se salieron de la Iglesia Católica para seguir una doctrina de demonios, ya no están en la salvación, a menos que regresen, a menos que confiesen ese pecado de apostasía y regresen al templo, pidan perdón por sus pecados en el confesionario ante el sacerdote y regresen a la Eucaristía. Es la única forma de salvación de los protestantes. De resto, no. Espero que les haya gustado mi mensaje en el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.